¿Qué pasa si usted no respira? ¿Ah? Se muere, va. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto si no respiramos nos morimos, como también espiritualmente si no oramos, nos morimos. Amén. Así que vamos a dar inicio a este tema tan maravilloso. Yo voy a pedir que por favor me estés proyectando acá y cuando yo esté hablando acá. Entonces, empezamos. Tomemos la oración muy en serio. Ayúdenme a leer. ¿Cómo dice ahí? Tomemos la oración muy en serio si deseamos que Dios haga lo mismo con ella. Cuando usted quiere que el Señor le responda, que el Señor tome muy en serio lo que usted le pide, entonces usted tiene que formar la oración un hábito. Porque hay personas que si no es doblando rodillas en la madrugada no oran. O hay personas que si no es que se ponen serias. Y eso es lo que yo te quiero enseñar esta noche y quiero que quede en su corazón. Oración es mucho, mucho más allá que un acto religioso. La oración es un medio de comunicación entre amigos. Amén. Lo único que la oración es un poco distinta porque conecta lo sobrenatural a lo natural del hombre. ¿Cuánto le dan palmas a Jesús por eso? Muy bien, continuemos. Este tema es maravilloso, vamos a tratar de darlo un poco corto, pero que quede en nuestros corazones muy adentro. ¿Ven? Leamos ahí lo que dice. Muchos se ven abandonados en la tentación porque no han tenido la vista siempre fija en el Señor. Al permitir que nuestra comunión con Dios se interrumpa, perdemos nuestra defensa. Hay personas que hermana, gloria a Dios. sacar el tapón a ese niño, quítemelo. Permítame, hermano. No, ay, no. Lo anda bien adicto. Ay, no. No lo ve, ay, no. No revisaron la carga. Ok, ando un poco afónico, hermanos, pero espero que me puedan escuchar bien. Amén. Hay que estar pendiente de la cámara. Muy bien. Dice, muchos se ven abandonados en la tentación porque no han tenido la vista siempre en el Señor. Hermanos, miren, estar en relación con Jesús es continuamente hablar con Él. Amén. Pero no solamente cuando estemos de rodillas. Y esto es lo que deseo yo, o lo que anhelo en mi corazón, que usted como iglesia pueda entender. Hablar continuamente con el Señor hace que nosotros perseveremos en Él. Amén. Porque comúnmente a nosotros nos dicen que perseverar en Dios o perseverar en Cristo es no perdernos un día de culto. Y claro que es muy importante eso, ¿verdad? Pero no solamente es eso. Porque imagínate cuánto tiempo estamos en un día de culto. Y eso que nos cuesta a algunos venir. Pero cuánto tiempo estamos en un culto. 1 hora, 2 horas. Entonces, eso no podría ser perseverar. Porque el día tiene 24 horas y nosotros solo pasamos 2 horas con el Señor conectados con su palabra, entonces no tendría sentido. Perseverar va mucho más allá de congregarnos. Perseverar es orar. ¿Qué es perseverar? Orar. Orar. Y orar, vamos a aprender hoy que no necesariamente es solamente el acto religioso. Va mucho más allá y lo vamos a atesorar hoy. Ayúdenme a leer. Ni aun todos nuestros buenos propósitos e intenciones nos capacitarán para resistir al mal. Tenemos que ser honestos. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Nuestras peticiones no deben ser ocasionales ni caprichosas. Ojo con esto, mire qué interesante. Dice, nuestras peticiones no deben ser ¿qué? Ocasionales. Porque hay gente que ora en ocasiones. ¿Cuándo? Cuando se levanta. ¿Qué más? ¿Cuándo más oramos? Cuando vamos a acostarnos, cuando pasamos una prueba, cuando nos ponen una prueba así de pollo con tajada también, ¿va? Oramos para la comida y así.
Pero esas son ocasiones que es importante orar, pero no solamente en las ocasiones, ¿ok? Tampoco orar solo por peticiones nuestras, porque hay gente que solo dame Señor, dame Señor. No solo pedir es orar, orar va mucho más allá. Mire, dice, sino ardiente, ¿qué quiere decir? Que fluyan desde adentro. La oración debe ser algo que fluye dentro del cristiano. Perseverantes, dice, miren, todo tiempo. Y constantes. La palabra constante quiere decir que va un paso a la vez, pero siempre creciendo y creciendo. No siempre es necesario arrodillarse para orar. Es lo que les decía. Entonces, ¿qué es orar? Orar es un medio de comunicación entre lo sobrenatural y lo natural. Cuando tú oras, tú les empiezas a hablar con Dios, pero es una línea directa. Amén. Cuando me refiero a línea directa, es que el Señor está 24/7 al pendiente de tu oración. Amén. Amén. Hay gente que no entiende, hay gente que no comprende esto, pero es la verdad. Dios escucha cada una de las peticiones de los suyos. El Señor está atento a la oración de su pueblo. Amén. Amén. E incluso hay evidencias en la Biblia que personas no creyentes han podido entrar en esa comunicación con Dios, porque la oración es un medio sobrenatural donde el hombre humano se puede conectar con el Dios sobrenatural. Amén. Es por eso que hay que valorar este tema y hay que atender este asunto, que orar no es un acto religioso, orar es un acto espiritual entre el hombre y Dios. Amén. Mire qué interesante. Aquí vemos a un sacerdote. Así se vestían los sacerdotes en la antigüedad. Y hay una pregunta aquí. ¿Qué son nuestras... adelante, ¿qué son nuestras oraciones para con Dios? No tanto, mami. Hermanos, si Dios lo permite, en unos días vamos a estar consiguiendo un puntero para ir manejando directamente de aquí pero no tenemos. ¿Qué son nuestras oraciones para con Dios? Yo quiero que veamos, por cierto, creo que me van a traer una caja de Biblias. Levánteme la mano de aquí, ¿quién no tiene Biblia? ¿Usted tiene, hermano? ¿Usted tiene? Bueno, para los que no tienen, les vamos a proveer una para que traigan Biblia a los cultos, ¿verdad? No vaya a ser que el pastor les esté enseñando algo que no es bíblico. ¿A usted también? Yo sí tengo una, pero mi hermana la usa. Ah, ok, no, está bien, está bien. Vamos a traer. Gloria a Jesús. Vamos a ver lo que dice Salmos. Vamos a leer rápidamente lo que dice Salmos en el versículo 100, en el capítulo 141, el versículo 1 y 2. Dice así, dice de la manera siguiente: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti, como el incienso, como el que dice, como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Vea qué importante es la oración, que la oración no es solo pedirle a Dios, la oración es un acto de adoración al Señor. Hay gente que dice, yo no le puedo pedir tanto a Dios porque quizás lo incomodo. La verdad que no. El Señor entiende que cuando usted le clama a Él o cuando usted le pide a Él un milagro, le pide por un prodigio, le pide por una bendición, Él se siente adorado porque usted le está diciendo, Señor, en vez de ir a poner mi queja con un ser humano, yo estoy hablando contigo. Entonces usted le está dando el valor de Dios. Amén. Amén. Por ejemplo, usted va a un viaje a San Pedro Sula, usted va en el camino, va diciendo, Señor, ven conmigo, Señor, cuídame, Señor, abrázame, Señor, te amo, Señor, me encanta cómo tú me cuidas. Entonces, esa pequeña oración, aunque no está de rodillas, aunque no está en la iglesia, sino en un bus, aunque no está con personas cristianas, sino con gente cualquiera o con gente común y corriente, que usted los ve todo, que no los ve todos los días, ahí el Señor va con usted conectado en su oración y Él escucha lo que usted dice y también quiere bendecirle. Aquí vamos a entrar a una parte muy hermosa de lo que es la oración y un principio que a mí me encantó poder estudiarlo y me encanta también poder transmitirlo a ustedes. En Éxodo versículo 30, 34 y 38 hallamos
hallamos algo hermoso, para mí un misterio, que esta noche nos será revelado. Dice el 34. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, fíjese con eso, especias aromáticas, estacte y una uña aromática, y gálbano aromático, incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro, según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de este pueblo. Aquí estamos hablando de una ofrenda que se preparaba en los tiempos antiguos, donde habían muchos aromas. Y no sé si las mujeres que están aquí les encanta los aromas, que cuando van a ver una rosa fresquecita la huelen, ¿verdad? Qué rico huele. Cuando se huelen las plantas del orégano, cuando se huelen la albahaca que se usa para hacer arrocito blanco, qué rico el aroma. Eso es lo maravilloso, es lo rico. Bueno, entonces aquí el sacerdote iba a hacer una especie de mezclas aromáticas para presentarlas a Dios. Y mire qué interesante el misterio y lo mucho que tiene que ver con la oración, este maravilloso asunto. Yo quiero que me adelantes, por favor. Al 39. No sé aquí, miren. No sé, puse aquí mi reina, aquí regreso, ¿no? Y aquí adelante. 36. Y molerás aparte de él en el polvo fino y lo pondrás delante del testimonio del tabernáculo de reunión. Bueno, yo creo que ahí, esa ya la leímos, dale la otra. Nuestras oraciones han de llevar estos ingredientes. Mire qué interesante. Como en la ofrenda que presentaba en la antigüedad el sacerdote, asimismo el Señor quiere o desea en esta noche que nosotros miremos la oración como una ofrenda, como algo rico, como algo de olor grato para el Señor. Por favor, primero, esa especia, esa mezcla aromática que hizo el sacerdote, la vamos a comparar con la oración, como debe ser. Por favor, estacte significa gota o pizca. Esto simboliza una gota o pizca de fe que Dios espera de nosotros. Estamos armando lo que es una oración conforme a la fragancia que Dios espera. ¿De acuerdo? Amén. Usted no puede orar si no crea. Amén. ¿O cree que sí? Si usted cree, si no cree en el poder de Dios, difícilmente usted va a permanecer en oración con el Padre. Pero si usted cree en el poder de Él, usted va a orar para todo, para todo. Hermanos, porque de verdad no podemos hacer nada de forma productiva si Dios no está con nosotros. Por favor. Gloria a Jesús. La uña aromática en el hebreo es eshelet, que significa espolón o garra, simbolizando nuestra condición de pecador, el reconocimiento como algo que debe tallar o rascar. Miren, hay un problema y en la Biblia está relatado, dice la palabra que llegó un hombre y se presentó al altar. Y este hombre se apresuró a la parte de enfrente y empezó a decirle: Señor, mírame, yo que diezmo, yo que ofrendo, yo que hago esto y que hago otro, Señor, escúchame. Y dice que junto a este venía otro hombre, pero aquel se quedó así a la puerta del lugar del templo y dijo: Señor, no voy a entrar hasta allá porque no me siento digno. Así que si tienes misericordia de mí, yo soy malo. Si tienes misericordia de mi pecado, perdóname. Y pregunta a Jesús: ¿quién de los dos creen ustedes que salió santificado del lugar? El que reconoció su condición de pecador. Hermano, usted no puede venir. Yo sé que esto es una
enseñanza que normalmente se ha vuelto popular, donde usted viene y quiere forzar a Dios por los milagros. Pero el Señor lo que desea mostrarnos esta noche es que en nuestra condición de pecadores es más posible que nosotros toquemos el corazón de nuestro Padre. Amén. Amén. En nuestra condición de pecadores, reconociendo que somos nosotros pecadores, el Señor puede abrazarnos con su gracia, con su misericordia y con su poder, porque no somos dignos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos creen eso? Amén. Yo soy una persona que me gusta enseñar y me gusta orar con estas especies aromáticas, primero teniendo fe, luego reconociendo que soy débil y que necesito de mi Señor y de mi Salvador. Sin Él yo no puedo hacer nada. Yo pienso, hermano, y yo lo creo así en la palabra, porque esto es lo que nos enseña un ejemplo, el libro de la carta de los Gálatas, nos enseña la gracia, la misericordia, donde dice que no es por obras, sino por el poder y la misericordia de Jesús. Yo cuando oro, yo no le digo, Señor, un ejemplo, provéeme clientes esta semana porque yo soy tu siervo. No, yo le digo, Señor, provéeme clientes esta semana porque si tú no me los provees, yo no voy a tener éxito porque yo dependo de ti. Amén. Y es ahí donde yo puedo ver la mano de Dios. El gálbano aromático del hebreo Elb Nash significa medicina balsámica para el alma, simbolizando la paz que debe tener consigo el corazón. Porque el Señor dice, si vas a traer una ofrenda aquí a mi altar, porque recuerde que estamos hablando que la oración viene a ser como una ofrenda de perfume grato a Dios. Amén. Pero si usted le va a dar una ofrenda, un perfume al Señor, y usted tiene malestar con un hermano, dice la Biblia que primero vaya y le pida perdón a su hermano y luego venga y le entregue. Es lo mismo la oración. Cuando nosotros no estamos bien con alguien, o cuando alguien nos está lastimando, o nosotros estamos lastimando a alguien, nuestras oraciones nos llevan el perfume, nos llevan la porción de lo que es el gálbano aromático, porque esta es la paz. Y es hermoso poder orar en los momentos de paz, amén. En los momentos de tranquilidad, en los momentos de gracia, en los momentos de favor. Gloria a Jesús. Este es un perfume muy rico y muy caro. Muy, muy caro. Diga conmigo, esto es caro. Esto no es fácil de encontrar. En las iglesias, este incienso puro en oración poco se encuentra. Esta palabra incienso puro viene del hebreo leboná, que significa, ¿qué significa? Santidad a Dios. Hermano, ¿cómo se obtiene santidad? A través de Jesús, a través de sus mandamientos. Porque miren, hay gente que malinterpreta, porque yo creo en la justicia que es por la fe. Y Jesús nos facilitó las cosas. Mire la diferencia entre Jesús y entre la religión. Porque la religión lo que hace es poner reglas y dogmas y hacer más grandes las reglas que ya existen. Ustedes saben cuántas leyes le dio el Señor a Moisés. La tabla, ¿cuántas leyes traía? ¿Cuántos mandamientos traía? 10 mandamientos. Pero ¿sabían ustedes que actualmente en la ley de Moisés hay más de 600 mandamientos? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tantos? ¿De dónde salieron? El hombre o el ser humano empezó a tapar todos los puntos grises, y queriendo tapar esos puntos grises, se suponía que las personas podrían ser más santas. Pero fue al contrario. Las personas descubrieron que eran más y más y más pecadoras. Y mire qué interesante que nuestro Señor Jesucristo nos provee la santidad a través de la fe en Él. Pero también nos da 2 mandamientos que el hombre, y escúcheme bien esto que voy a enseñarle esta noche. El hombre toma la fe de Dios y la complica. Diga conmigo, la complica. Pero Jesús tomó la fe en Dios y la simplificó. Diga conmigo, la simplifica. Porque a Moisés se le dieron 10 mandamientos. El pueblo hebreo y todos los sacerdotes y todos los que estuvieron, los escribas, empezaron a aumentar esas leyes hasta más de 600. Pero cuando Cristo vino, tomó los 10 mandamientos y los redujo a 2. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente,
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Ve qué interesante. ¿Y el otro qué dijo? Dijo, el otro es similar. Y amarás a tu prójimo ¿cómo? Como a ti mismo. Ahora, ¿ustedes creen que esos dos mandamientos ampliaron o simplificaron la ley? ¿Verdad que la simplificaron? Porque de cumplir 10 ahora cumplimos 2. Pero ¿sabe cuál es lo interesante y lo que la gente no sabe apreciar? Que dentro de los 10 mandamientos hay una parte donde se resume el amar a Dios con toda mente, corazón y alma. En esa parte de los 10 mandamientos se resume ese gran mandamiento. Y en la otra parte se resumen los demás mandamientos, amén, que es amar a tu prójimo. Porque si usted ama a su prójimo, no lo va a matar. Si usted ama a su prójimo, no va a robar, ¿cierto? Si ama a su prójimo, no va a cometer adulterio. Si ama a su prójimo, por ejemplo, a su madre, la va a honrar. A su padre y a su madre. Entonces el Señor lo que hizo es con una verdad reducirlo, hacerlo más sencillo para el ser humano. Pero ¿sabe cuál es el problema de nosotros las iglesias? Que estamos haciendo la fe cristiana un gran lío. No, hermana, que si usted no cumple esto y esto, está bien, pero dice el Señor, simplifícalo. Enséñale a la iglesia que me amen y que respeten al prójimo, que amen al prójimo. Y con eso estarán cumpliendo su santidad. ¿Por qué? Porque si usted ama a su hermano, usted no lo va a lastimar, no va a pecar en contra de él. Y si usted ama a Dios, usted no va a lastimar al Señor, sino que usted lo va a respetar, no va a dar falso testimonio y un montón de cosas que podemos cometer. Gloria a Jesús. Dice Proverbios 8:7. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Aquí termina el tema. Me encantó ese versículo porque la oración puede ser una ofrenda entregada a Dios. Pero qué rico que nosotros nos levantemos en la mañana y perfumemos su trono. Amén. Hay una alabanza que dice, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. ¿La han escuchado? Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Pero esto se hace en todo el diario vivir, porque el perfumar el trono de Dios es a través de las palabras dulces que puedan salir de tu boca. Es a través de la intercesión que hagas por otro, porque estás mostrando que entiendes el amar al prójimo. Es a través de las oraciones por peticiones. Tú empiezas a decir, Señor, tal persona me pidió que orara por este asunto. Cuando tú cumples con ese compromiso que tomaste, cuando le dijiste, Ale, hey, voy a orar por usted, y le dijiste, y lo cumples en el Señor, lo estás dando perfume a Él. Amén. Porque la oración no es una plática pasajera. La oración es algo que lleva perfume aromático. Es algo que lleva fundamento bíblico. No sé si me explico. La oración no es solo alterar la voz, no solo es gritar, no, la oración va mucho más allá de eso. Cuando tú cierras tus ojitos en la mañana y le adoras en tu cama, eso es adoración, esa es oración, es un perfume para Él. Pero también cuando estás barriendo tu casa, a cada vez que le das a la escoba, a tu trabajo, a tu negocio, ahí puedes estar diciéndole, Santo, gracias Jesús, te bendigo Señor, y esa es la verdadera oración en todo tiempo. Pero no de forma religiosa, sino de una manera que te salga del corazón y que puedas darle honor al que honor merece. Amén. Hermanos, no podemos creer que la oración solo son 2 horas. Yo conocí personas en la antigüedad, yo decía, ¿qué espirituales son? Yo te voy a contar esto y espero que no te vayas a sentir ofendido. Yo decía, ¿qué espirituales son? Porque las rodillas se les ponían así como con callos. Y yo decía, ¿qué espirituales son? Pero lo que yo no entendía era por qué después de levantarse de orar eran unas personas amargadas, enojadas. A veces hasta malas palabras decían, caminaban peleando con todo el mundo. Y yo me preguntaba, ¿y entonces cuál era el poder de la oración? Porque esa oración simple y sencillamente era un acto religioso. O personas que venían a la iglesia y se doblaban horas y horas orando, pero cuando se levantaban de la silla empezaban a hablar de otros o a criticar a otros. Y yo me pregunto, ¿y esa oración cómo es que funciona?
Pero saben que ahora como pastor yo he entendido que la oración no es un acto religioso. La oración es 24/7 con Jesús. Y la oración tiene un sentido espiritual. La oración es un perfume. Amén. La oración es algo que al Señor le encanta. Y yo me imagino a Dios esperándote que tú le hables y tú con el celular. El Señor esperándote que tú le digas una palabra. Hay veces que a mí me pasa, a veces me acuesto en la cama, empiezo a ver videos y el Señor me confronta y no me vas a decir algo. Porque a veces creemos que hablar con Dios como que se abre la ventana cuando doblamos rodillas, pero no es así. Yo quiero que te lleves esto en tu corazoncito. La oración es 24/7, es constante, es sin cesar. ¿Qué quiere decir? Que con tu amén no se cierra la parte de la oración. Porque hay gente que cree que empieza con en el nombre de Jesús y se cierra con un amén. Hermano. Ajá. Y si uno tiene frío de levantarse en la noche, o sea, que puede orar acostado. Puede orar en la cama. El apóstol Pablo tuvo esa experiencia. El apóstol Pablo decía, en mi lecho, cuando yo reposo, medito en las cosas del Señor y hablo con Él. Miren, o sea, no les estoy diciendo con esto que no doblen rodillas. No, estoy diciendo que está bien doblar rodillas, pero no solo eso. Amén. Estoy diciendo que si usted, como dice la hermana, imagínese, está con con un gran dolor de cuerpo y no puede arrodillarse, o por ejemplo, en lo que es nuestro templo ahorita, ¿verdad? Yo no le voy a decir doble sus rodillas ahí porque se va a lastimar, está de más. Pero no quiere decir que su oración de pie no le escuche el Señor, o que su oración sentada no le escuche el Señor. O mientras usted está escuchando la palabra, está orando también. ¿Verdad que nos pasa? Y nosotros decimos, gracias Señor, esto me está gustando. Y ahí en la mente estamos orando. Eso es lo que le encanta a Jesús. Que nosotros entendamos que Jesús es más que una religión. A mí me pasaba, hermanos, que yo si no era de rodillas en la mañana, yo entendía que orar era solo cuando yo doblaba mis rodillas y cuando ponía la alarma y decía, voy a orar 1 hora. Para mí eso era orar. No entendía que esa era una intercesión. Está bien hacerlo, pero con un propósito. Pero ya este tema que hablamos hoy, de la oración como fragancia, no es un acto religioso, sino que es una comunión. Hermano, pero yo le quiero hacer una pregunta también. Dígame. Que verdad que como uno, bueno, no sé, verdad, para usted, pero para mí, Dios merece respeto, ¿verdad? Amén, así es. Pero si uno se levanta a orar, se tiene que cubrir, ¿verdad? Porque obviamente todo el mundo, máximo está haciendo calor, uno duerme en chores, ¿verdad? Entonces sí. Yo digo que se tiene que cubrir uno. Amén. Miren, eso pasa, hermana, porque ya estamos hablando del acto en sí, ¿verdad? Si usted me dice que es una oración propuesta, donde usted propone al Señor, me voy a levantar de 3 a 4 de la mañana a orar, entonces lo más correcto es que usted se levante, se cambie, si va a bañar, se baña, se cepilla sus dientes y ore. Sí, porque ya está bien organizado. Porque está hablando de una oración, no es lo mismo lo que estamos hablando en el tema, pero es muy importante porque tiene que ver con oración, ¿verdad? Son oraciones, es como cuando decimos, no sé si les ha pasado o han participado alguna vez de una cadena de oración. Que la cadena de oración decimos de 8 a 9 le toca a tal persona, de 9 a 10 a tal persona. Bueno, en esa ocasión no es que usted va a andar para ir para acá para orar, no. En esa ocasión usted tiene que doblar las rodillas. Si le toca en la madrugada, usted tiene que vestir, usted tiene que cepillarse sus dientitos y orar. ¿Por qué? Porque esa no es una casualidad, es algo programado. ¿Verdad? Pero yo no me refiero solo en ese tipo de oraciones, está bien, hermano. O por ejemplo, cuando vamos a orar en público, hay que tener mucho cuidado con el tipo de oración que se hace. O sea, el tema de la oración es muy extensa. Pero la parte que hoy quiero enseñar y transmitir es la oración como perfume 24/7. Porque usted sabe que las 24 horas del día usted no pasa con ropa. Hay veces que usted se va a ir a bañar. Pero hay gente que cree que en el baño no puede orar al Señor. O hay gente, mire, a mí me dijo un joven, hermana. Sí, claro, pero recuerde que no es el mismo tipo de oración. No. O sea, estamos hablando de que es diferente una oración de intercesión a una oración que es a través de una relación. Por ejemplo, un joven hace un tiempo, porque yo enseñaba este mismo tema y me decía, pastor, disculpe que yo soy así, me dijo él. Ajá, le digo yo. ¿Qué pasa? Me dice, si yo quiero orar cuando estoy sentado en el baño haciendo del 2. Y me dice, ¿no será que estoy ofendiendo a Dios?
Y ahí es donde yo le digo, es distinto porque estás hablando de una oración de relación. No es lo mismo cuando tú vas a interceder en una forma de culto a cuando tú simplemente estás disfrutando del Dios que te acompaña las 24/7. O ustedes creen que cuando usted se siente en el inodoro, el Señor se va. ¿Qué creen ustedes? Otra persona me decía, escúcheme bien, porque estos temas son fuertes. Y bendigo la vida de la hermana que nos abrió esa ventana porque es importante entenderlo. Una persona me decía, siempre en este tema, pastor, si 24/7 yo debo orar cuando yo estoy teniendo relaciones sexuales con mi esposa, ¿cómo voy a orar? Y yo no sé si es que usted es de Júpiter o de Marte, pero yo he orado. Ay, dices que yo lo hago. Pero yo he orado, yo le he dicho al Señor, por ejemplo, cuando conocí a mi esposa, yo le decía, Señor, gracias por este privilegio. ¿Sabe a quiénes les pasa también? A las personas que por mucho tiempo han vivido en unión libre y vienen y se casan. Cuando ellos están teniendo esa intimidad, hablan con Dios. Y cualquiera puede decir que Dios en ese momento... sí, porque yo he escuchado... Pero permítame, hermana, y me voy a la vuelta. Y me avisan cuando... No. Que no, que uno en eso no tiene por qué andar mentando a Dios. No, claro que cada quien piensa de forma religiosa o como lo desee, pero yo lo que pienso, según la Biblia, es que el Señor 24/7 está con nosotros. Yo miraba que mi mamá para todo oraba, hasta para bañarse, así desnudita, ponía a orar así para bañarse. Y yo, como era pica, cosa pequeña, una vez le tiré una pana de agua en el lomo a la pobre vieja. ¿En serio? Era tremendo. Pero me pegó. Sí, no, la oración es en todo tiempo, hermanos. Miren, incluso cuando estás pasando momentos difíciles, cuando estás en pecado y dices, Señor, este pecado, porque hay gente que ni ahí ora. Hay gente que está, miren, yo la evidencia que tengo de que Dios está conmigo es que aún en el pecado yo hablo con Él. Yo le digo, Señor, mira esto que estoy haciendo. Es horrible. No sé si me explico. ¿Cuál es la clave de entender este tema, hermanos? Que este tema es fundamental para establecer una relación personal con Jesús. Yo me río cuando miro una foto en Facebook. En Facebook suban lo que le llaman memes, bro. Entonces suben un meme de unas parejas recién casadas. Y viene el novio y la novia se tira un ventoso. Pero como se acaban de conocer, va, le dice, ay, qué pena, le dice la muchacha. No te preocupes, le dice el novio. Pues ya al pasar 2 años, viene la novia y se tira un ventoso más fuerte. Entonces viene él y le responde con otro y empiezan a reír. Pero ya al tener 10, 15 años de casados, la novia está haciendo de sus necesidades en el baño. Viene el esposo y entra, abre la puerta y se está cepillando. Y se empiezan a reír. Y esto me trae, yo sé que es algo un poco extraño, pero es importante porque ahí es donde nos damos cuenta que una relación se formula de actos incómodos sin separarse. Porque eso pasa entre parejas. No todo el tiempo. Por ejemplo, cuando hay problemas de salud y la pareja quizás necesita que el esposo le ayude. La cercanía de la relación permite que la esposa no se sienta mal con el esposo cuando él está ayudando en sus partes fisiológicas. No sé si me explico. Entonces, cuando tú tienes a un Dios que solo está en la iglesia o que solo está en el altar, o un Dios como te lo han pintado la religión, que es un Dios que te fulmina si tú no doblas tus rodillas para orar, tú lo que estás viviendo y experimentando es una religión. Pero el Dios que yo conozco, el Dios que yo predico, es el Dios que te acompaña cuando tú estás en el baño. Es el Dios que te acompaña cuando tú estás durmiendo. Porque si al Señor le diera vergüenza ver tu desnudez, no te hubiese creado sin ropa. ¿Sí o no? Porque cuando antes del pecado dice que nosotros andábamos sin ropa. El que ve la morbosidad y la suciedad en lo físico es el hombre, pero no Dios. ¿Tú crees que a Dios le sorprende cuando Porque hay gente que me ha preguntado y son temas que quizás no cualquier pastor te los responde, pero a mí me ha pasado. Me dice un muchacho una vez, estaba dando una enseñanza joven. Me dice, pastor, yo creo que yo he pecado. ¿Por qué? Le digo. Es que fíjate que una noche de estas, es un tema que da risa, pero escúchenme, que esto es humano. Porque acá no nos vamos a vestir de extraterrestres, ¿va? Somos humanos.
Me dice, yo creo que yo pequé. ¿Por qué, hijo? Le digo. Y fíjate que yo estaba orando y cuando doblé rodillas me tiré un ventoso. Y dije yo, ay, el Señor lo va a oler. ¿Me entienden? Entonces le digo yo, hijo, es que vos crees que Dios te está escuchando solo cuando doblas rodillas. No. Cuando tú vas por la calle y crees que nadie te escucha, te tiras un ventoso, el Señor lo escuchó. Porque Él va contigo. La diferencia es que el Señor no es morboso como nosotros. Él no es malvado como nosotros. Entonces Él entienda que eso es algo fisiológico. Si tú estás haciendo pupú, no te estoy diciendo que solo cuando te sientes en el baño ores. Pero si tú estás haciendo del 12 en el baño, el Señor te está escuchando. Si tú te paras en una gasolinera a hacer del 1, a orinar, el Señor te escucha ahí. Y mira. Pero el Señor no es que, ay, ¿cómo te ves desnuda? No. Porque recuerden que Él es Dios. Él nos creó, Él nos conoce, Él no ocupa que tú te quites la ropa para desnudar el corazón. Amén. Amén, hasta lo más profundo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que quitarnos, agárrese el pensamiento y quite todo lo de la religión que hay en su mente, porque hay gente que por costumbre, miren hermanos, hay gente que son pero tan religiosos que no disfrutan del Señor por dogmas humanos, ¿Saben por qué los judíos no han reconocido a Jesús como su Salvador? Porque los judíos creían que nuestro Señor iba a venir como a un guerrero, iba a venir como un político y que iba a ser una persona prepotente y arrogante. Pero el Señor vino y demostró lo contrario. El Señor vino y demostró que Él era una persona humilde, sencilla, pero amorosa. Y esta es la oración que necesitamos nosotros atraer a nuestra vida. Una oración de relación y no de religión. Orando en todo tiempo. Si no, dígame usted, ¿cómo podríamos orar sin cesar? Yo, por ejemplo, este culto termina y yo voy en el camino diciéndole, gracias Dios, gracias Señor. Y a veces no solo con la boca, también con la mente, ¿verdad? Porque hay lugares donde no podemos orar con la boca, pero podemos orar en el pensamiento. Dice el salmista, era uno que él permanecía continuamente, dice que sus pensamientos permanecían contemplando la hermosura de Jehová, la riqueza de su gloria. Eso es la oración, amén. No sé si hay otra duda, otra área que gustarían aportar o contar. Está muy interesante y me gustó que el tema lo pudimos hacer dinámico. ¿Otra aportación de alguno de ustedes? Es interesante, dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y aquí es otro tema, hermanos, también, porque hay gente que cuando dice temprano me buscan, creen que es a las 3 de la mañana solamente. No se refiere a eso la palabra. Se refiere a que si tú tienes una enfermedad, ¿quién debe ser el primero que vas a buscar? A Dios. Entonces él dice, me hallan los que temprano, o sea, los que pronto. A eso se refiere esa palabra. Los que ya de inmediato me buscan. Pero imagínate si tú agotas todo, si hasta por misericordia el Señor a veces nos atiende. Pero no disfrutamos tanto la vida cristiana cuando dejamos de último al Señor. Imagínate que tú tienes un viaje y lo primero que haces es asegurarte de que sea una buena empresa con la que vas a viajar, de comprar tu vuelo y todo eso, y te aseguras de la parte material. Pero ya de último, cuando ya te vas a subir al avión o al bus, le dices, Señor, guárdame. El Señor te guarda por misericordia, tal vez. Pero no es lo mismo que tú antes, desde que planificaste tu viaje, le digas al Señor, Señor, tengo un viaje. Por favor, ponme los números correctos para hablar con las personas correctas, los vuelos correctos, las fechas correctas. Nos evitaríamos un montón de problemas si nosotros continuamente habláramos con Jesús. Amén. Problemas con nuestros hijos, problemas con nuestra familia, problemas con nuestros vecinos, porque antes de actuar, o sea, de forma temprana, buscaríamos a nuestro Señor. Amén. Pónganse de pie. Gracias a los que han estado conectados, que Dios me los bendiga. Y pónganse de pie los demás, por favor, y vamos a